¿Quién? El anticristo, con la astucia. Estamos hablando del periodo de tribulación. Con la astucia el anticristo propagará el engaño. Por eso hay que estar claro, propagará el engaño. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes para que, en este caso, la nación de Israel ceda lo que debe ceder. Entonces, destruirá a mucha gente que creía estar segura. Es decir, la nación de Israel va a estar creyendo que está segura y sin embargo Él los destruirá y se enfrentará incluso al príncipe de los príncipes, es decir, a Cristo. ¿Por qué se enmarca en el tiempo final? Se enmarca porque el anticristo aparece al final de la gran tribulación, no después. La batalla de Armagedón, lo que se conoce como el Armagedón, esa batalla final sucede al final del periodo de tribulación. Cristo destruirá mucha gente que destruirá mucha gente que creía estar segura. Lo va a destruir. ¿Por qué? Porque bajo engaño Él hace que la nación de Israel firme un pacto con Él, donde ellos se creerán que ya no tienen problema. Es decir, ellos rechazaron al Mesías, pero hacen un pacto con el anticristo. Rechazaron a Dios al final y buscaron su fuerza en otros dioses. Incluso tiene que venir Cristo a enfrentarse con Él para poderlos librar de sus manos. Por eso que te dice que Él hace un pacto con ellos que los rompe a la mitad. Y es donde arranca la gran tribulación. ¿Qué más podemos ver? Mira, dice: hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, dile a las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan en los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco. Ese usted lo ve en Apocalipsis 19 y 17. Usted puede ver el paralelo y es porque se refiere a la batalla de Armagedón. Sigo. Acuérdense que le estoy mostrando dónde ocurre cada evento de God. Y el primero que le estoy mostrando es el evento de God como la fuerza espiritual detrás del anticristo, ¿no? Otra más dice: cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidades que cometieron contra mí. Eso es solo cuando Cristo instaure el reino, no antes. La única forma de que ellos habitarán tranquilos sin ser perturbados es cuando reconozcan a Cristo y todas sus vergüenzas sean olvidadas. Acuérdense que los judíos, la tribulación es contra las naciones y contra los judíos, los israelitas, no contra la iglesia. Continúo. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones, y por medio de ello manifestaré mi santidad. Esto no ha sucedido. Eso es para cuando Cristo venza al anticristo y instaure el reino milenario. Entonces sabrán, y aquí entonces un punto importante, que yo soy el Señor. Ahí es cuando van a saber. Su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones. Pero que después volví a reunirlo en su propia tierra sin dejar nadie atrás. Siempre que Dios ha reunido a Israel, siempre ha quedado alguien atrás, siempre quedó alguien en el exilio, por eso se conocen los judíos de la diáspora y todo aquello. Pero esta vez, en este caso, cuando Dios los reúna, ya no va a quedar ninguno por allí, no va a quedar ninguno, se los va a traer a todos. Eso solo va a suceder cuando Cristo instaure el reino. Entonces, y yo derramaré mi espíritu. Acuérdense que nosotros los cristianos tenemos las primicias del Espíritu Santo prometido a Israel. Y a Israel se le prometió eso cuando se firme el nuevo pacto, es que se le entrega el Espíritu Santo, y eso es al inicio del reino milenario. Entonces, ¿qué estamos hablando? El Ezequiel 38 está enmarcado en ¿qué punto? En el periodo de la gran tribulación, el periodo cuando el anticristo rompe su pacto y engaña primero a la nación de Israel, rompe su pacto y después va y arremete contra ellos con fuerza, al punto que
Cristo tiene que intervenir, regresar para librarlos, recuperar el dominio de la tierra, y entonces cuando comienza el reino milenario. Se los voy a mostrar en un gráfico, a ver si nos entendemos mejor. Vean esto. Usted tiene aquí, vean esto. Usted tiene aquí, De este lado. usted tiene aquí, usted ve la flecha hacia arriba, De este dice lado. rapto. Usted ve la flecha hacia arriba, dice rapto. Ahí es sacada la iglesia. Hay una discusión, hay un periodo entre el rapto y el inicio del periodo de tribulación corto que aparece en la Biblia. No se sabe cuánto es ese periodo, pero un proceso rápido, ¿no? Entre ser raptado y el inicio de la tribulación. La tribulación, como usted está viendo, son 7 años que se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Los 3 últimos años y medio se conocen como la gran tribulación, donde el anticristo, con todas esas huestes espirituales, arremete con fuerza contra la nación de Israel y contra todos los seguidores de Dios en el mundo. Para frenar eso, ocurre la batalla, esa invasión a Israel con éxito de parte de God. Tiene que venir Cristo e intervenir, y es lo que se conoce su segunda venida, cuando Él viene montado en un caballo y te dice con un vestido de escarlata, sí, teñido de sangre, porque va a haber pelea, va a haber guerra. Dice la Biblia que va a ser tanta la sangre de los muertos que habrá un río de sangre. La sangre llegará a la altura de el freno del caballo. ¿Sabes el freno del caballo? Aquí me pongo en esta altura más o menos, no agarro un caballo aquí así, más o menos. La sangre va a llegar a la altura del freno del caballo, para que usted se haga una idea por eso dice que teñida de sangre, porque él es el que pelea, ¿no? Entonces surge el Armagedón, viene el Armagedón, Cristo acaba con los ejércitos de la tierra, juzga a las bestias, al anticristo y al falso profeta, que son lanzados ¿dónde? En el lago de fuego con azufre. Esta flecha que ustedes ven aquí, ellos porque al final del periodo de tribulación ocurre el primer juicio, el juicio de las ovejas y las cabras. Entonces en ese juicio de las ovejas y las cabras son apartados aquellos que no pueden entrar al reino y aquellos que sí pueden entrar al reino. Los que no pueden entrar al reino, lago de fuego con azufre, con la bestia y el falso profeta y todo. Los que pueden entrar al reino, bueno, vayan y tomen el reino que se les preparó de antemano. Ahí ocurre entonces la resurrección. Acuérdense que ya los cristianos vivos y muertos han sido raptados, pero aquí es donde ocurre la resurrección de los justos. Es decir, todas aquellas personas que fueron halladas justas en los periodos antes de la gracia y en la tribulación, son resucitados. Y el diablo y otras bestias son encadenadas por 1000 años. Y entonces Cristo instaura el reino, donde va a haber 1000 años de paz, abundancia de alimento, justicia, verdad y todo eso. Pero ¿sabe por qué la Biblia dice que Cristo tiene que gobernar con puño de hierro? Porque esas ovejas, cuando el juicio de las ovejas y las cabras, esas ovejas que obtienen acceso al reino siguen teniendo naturaleza caída. Siguen teniendo la misma naturaleza que yo. Los únicos que no van a tener naturaleza caída son los cristianos que fueron raptados y los resucitados en la resurrección de los justos. Moisés, Abraham, David, toda esa gente. Esos son los únicos que han sido transformados. Pero del resto, la humanidad continúa igual. Y es por eso que Cristo va a tener que gobernar con puño de hierro, porque hay gente que no se va a querer ajustar a las normas de Cristo. Porque es que el ser humano no le gusta, pues. No le gusta lo de Dios. Pero son 1000 años donde todo lo que usted añora, que nos los prometen todos los días, quienes nos gobiernan a nivel mundial, todos los que tienen el poder, que no va a haber hambre, que vas a tener todo. Solo eso se va a lograr cuando Cristo. ¿Por qué?
Porque quien gobierna hoy el mundo es el diablo y sus huestes. Y por eso el mundo refleja sus caracteres. Las cosas reflejan el carácter de su líder. Entonces, el mundo refleja el carácter del diablo. ¿Cuál es el carácter del diablo? Odio, envidia, celos, contienda, rivalidad, homicidio, mentira, engaño, inmoralidad sexual, todo eso, idolatría. Cuando Cristo gobierne, el mundo va a mostrar las características del que gobierna. ¿Por qué? Porque ese es su carácter, Él no va a cambiar. Entonces habrá justicia, paz, orden y todo lo necesario para que el ser humano se desarrolle en el ambiente que siempre ha deseado. Sin embargo, en esos 1000 años, una de las grandes razones de por qué Dios hace el reino milenario es porque ningún ser humano va a poder pararse delante de Dios y excusarse en que él no creyó la verdad porque el diablo tenía un engaño en el mundo. Porque ese periodo va a demostrar que aunque el que gobernó fue Cristo, aunque las condiciones eran inmejorables, hubo gente que no se agradó de eso. Entonces nadie va a tener la excusa el día de mañana de pararse delante de Dios y decir, bueno, Dios, yo no creí porque, como usted sabe, el diablo tenía el control del sistema y fui engañado. Y entonces Dios le va a decir, ¿y por qué que ellos sí creyeron? ¿Por qué que ellos sí creyeron y tú no? Al final, llevando la cosa a lo más mínimo, todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Lo que pasa es que la carne nos puede. Cuando Dios le dice, ¿usted sabe por qué el ser humano, Dios es justo al llevarlo a juicio? Por lo que le dijo a Adán. Cuando le dice, han llegado a ser como uno de nosotros sabiendo lo bueno y lo malo. Nosotros en un punto base sabemos lo que está bien y lo que está mal. Que buscamos excusas para excusar lo malo es otra cosa. Pero vamos a poner casos fuertes. ¿A quién le gusta que le maten un hijo? A nadie. ¿O un ser querido? A nadie. Sin embargo, hay familiares que he hablado, por lo menos madres sobre todo, bueno, pero ese es mi hijo y tengo que aceptarlo. Esa excusa no es valedera ante Dios. Porque hay una cosa que se llama ser justo y ser bondadoso. Si tú apoyas a alguien que sabes que ha hecho daño a otro, pero porque es tu familia, usted está siendo partícipe de su maldad y estás dejando de amar al prójimo. Cuando Dios manda amar, ¿usted sabe por qué Dios nos manda amar al prójimo? Porque no amamos, somos interesados. ¿Usted sabe por qué los 10 mandamientos hay mandamientos que dicen no envidies, no avaricies? Es que te gusta, deseas lo de otro y de forma fácil. Entonces sientes envidia de la casa, del carro, hasta de la mujer o del hombre que tienen. Por eso que le he dicho que es un asunto del corazón, del ser humano, no es un asunto de exterior, de cómo te viste, de la casa que tienes, del carro que tienes. Usted agarra al ser humano y le da a todos la misma casa, el mismo salario, la misma ropa, y van a tener envidia de cómo se ríe aquel, de los ojos del otro, del cabello de aquella, de cómo se mueve, de algo van a buscar, porque eso es lo que hay en el corazón. Por eso es que el problema es el corazón. Por eso es que le comencé hablando de la guerra de Ucrania. Las guerras existen por la dureza del corazón de los hombres, por sus rivalidades, envidia, contienda, avaricia, todo eso. Por eso asesinan y mienten, y engañan y roban. Pero la gente es la que sufre. Por eso lo repito, usted le da $1 millón a todos los seres humanos y al cabo de un año tienes otra vez 80% pobres y otros con el dinero que porque unos agarran y se van a beber y gastaron los reales. Listo, no es un asunto no es un asunto de si tenemos lo mismo o no, es un asunto de su corazón. Por eso es que lo más que le importa a Dios de usted es una limpieza interna.
La razón de Dios darle a usted Espíritu Santo es para que usted tenga primeramente poder de limpiarte del pecado, de que te disciplines a ser libre de la flojera, de la mentira, del engaño, de la injusticia y de todo eso, y comiences a ser verdadero, justo y honesto. Y vuelvo y le repito, Dios nos manda a amar al prójimo porque no amamos al prójimo. Hasta los malandros aman a los suyos. Amar yo a mis hijos, ¿qué tiene eso de difícil? Difícil es amar a otro que te choca. Ese ahí es donde está. Hasta los malos aman a los suyos. Hay asesinos. Tienen 30, 40 muertos. Y se molestan porque tocaron a mi hijo. Ese sí le duele. Ese cuando se para delante de Dios no va a tener excusa de decir, no, yo lo hice porque bueno, esa es la vida. Es la vida, bueno, este es el juicio. Toma, pues. Listo. Aquí llegaste. ¿Me entiendes? Entonces, es importante eso. Usted saber cuando está siendo justo en su juicio. Juzgar con justo juicio. Es una parte importante. Entonces, ¿dónde quedé aquí? El diablo es los 1000 años, ¿no? En los 1000 años del reino milenario. Y aunque va a haber todo, va a haber gente que no se va a agradar del gobierno de Cristo. Y cuando el diablo sea liberado, después de los 1000 años, se van a unir al diablo, van a creer el engaño y van nuevamente a hacerle guerra al Señor Jesucristo en la ciudad de Israel, una segunda invasión. Así como hubo la invasión de Ezequiel 38, la que terminó en la batalla del Armagedón, vendrá una segunda invasión en Apocalipsis 20.